Perón y su compañera Eva Duarte se centraban en los más necesitados, que eran los trabajadores y la clase media y baja. Tenían una independencia económica, una justicia social, una soberanía política. El rol de la mujer y de los trabajadores era sumamente importante en ese momento. Su estado era interventor y su desarrollo se centraba en la industrialización, en la redistribución de riquezas y el consumo interno. Crearon servicios para los más necesitados como la CGT, las escuelas, hospitales, etc. Vargas era un miembro de una élite, pero tenía esperanzas de cambiar. Cuando asume el poder incorpora el voto femenino y secreto, pero también las reduce. Tenía particularidades del fascismo italiano, su estado era interventor y se centraba también en la industrialización. Sus alianzas más importantes eran el ejército, la clase media y baja, la joven burguesía, los sectores políticos y sociales. En 1935 tiene un golpe de Estado y la caída del comunismo y las matices del varguismo. Es cuando ahí inició el integralismo. En 1937 se inicia el Estado Nova. El proceso populista en México fue liderado por Lázaro Cárdenas. Su situación política presentaba grandes diferencias con respecto al resto de América Latina. La Revolución Mexicana fue uno de los primeros y más violentos procesos de ruptura del modelo político oligárquico. Surgió un régimen institucional estable, lo que permitió la llegada y el alejamiento de Cárdenas. Él asumió la presidencia en 1934. Rápidamente quiso construir poder propio y modificar la política. Los campesinos, los obreros y una porción mayor del ejército serían sus aliados contra el sector de calles. Respecto a la reforma agraria, el reparto de la tierra seguía siendo una cuestión vital en México. Cárdenas se dedicó a expropiar exportaciones para repartir 18 millones de hectáreas y benefició a 1 millón de campesinos. También fomentó la organización de los campesinos en la Confederación Nacional Campesina. Cárdenas advirtió las potencialidades políticas de la creciente clase obrera mexicana. La Confederación Trabajadora de México fueron su pilar de apoyo obrero a Cárdenas y a su política de mejora del nivel de vida de los trabajadores. El máximo conflicto fue el que enfrentó el gobierno mexicano con las compañías petroleras extranjeras. Cuando los trabajadores petroleros exigieron aumento de sus salarios, ante el rechazo de las empresas, el Estado mexicano obligó a las empresas el aumento salarial. La orden no fue aceptada. Entonces, Cárdenas anunció la expropiación de las empresas que extraían el petróleo. Cárdenas se mantuvo en su poder y la explotación de petróleo seguía durante varias décadas en el poder de los mexicanos. En sus últimos años de presidencia hubo conflictos relacionados con la lucha por suceder al presidente. La elección de 1940 dio el triunfo al candidato del PRM y significó el fin del periodo cardenista. Al mismo tiempo que el populismo, se llevaban a cabo la revolución de Bolivia y de Cuba. La Revolución Boliviana de 1952 es conocida como la Revolución Nacional. Marcó el ingreso de Bolivia al siglo XX y el periodo fue desde el 9 de abril de 1952 hasta el 4 de noviembre de 1964, donde gobernó el movimiento nacionalista revolucionario. Durante estos años se llevó a cabo un cambio en el desarrollo político, económico y social de Bolivia. Revolución cubana. Fue el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda y provocó la caída de Fulgencio Bautista y la llegada al poder del ejército rebelde, quien lo lideraba Fidel Castro. Él calificó como dictador principal por el lapso extendido y carácter autoritario de su mandato.